La vida puede darse de muchas formas, aún en la diferencia. La vida en el mar. Allí conviven miles de especies que dependen unas de otras para sobrevivir. En las profundas aguas del Banco Burwood existe un universo singular, un ecosistema diverso y de una gran riqueza que invita a ser descubierto. Tres cuartos de la superficie del planeta está cubierta por agua. El mar argentino es uno de los más ricos del mundo. En sus aguas australes esconde una meseta submarina llena de enigmas. Latitud 54 grados sur. Los 50 rugidores. Así es como los navegantes conocen la zona donde se encuentra el Banco Burwood. Los vientos poderosos y las olas gigantes del Atlántico Sur atormentan incluso a las tripulaciones más expertas en sus travesías por estas aguas. Pese a las frecuentes tempestades que complican la navegación, los investigadores intentan, campaña tras campaña, acercarse a la zona. Tienen la difícil tarea de recolectar especies. Solo así podrán conocer las grandes riquezas que esconde el Banco Burwood. Desde hace más de 3 años, un equipo de biólogos intenta tomar muestras de fauna de los fondos marinos en varios sectores del banco. 1629. Esta podría ser la primera vez que logren saber algo más sobre la biodiversidad que existe en las profundas aguas que rodean a esta meseta submarina. Estamos otra vez en el banco. Vamos a aprovechar esta ventana de buen tiempo que nos deja un par de horas de trabajo y esperemos que un par de estaciones también. Vamos a seguir con el protocolo de siempre. Hacemos esta estación a unos 130, 140 metros y después tenemos una más profunda cerca de los 200 metros. Esperemos que salga todo bien. Nos encontramos con rumbo y velocidad para iniciar maniobra. Autorizados a iniciar la maniobra. Popa recibida, iniciamos maniobra con red piloto. Luego de explicar cuál es el plan de trabajo, Laura Schechter y su equipo esperan ansiosos la captura del fondo del mar, que está a punto de llegar a la cubierta del buque puerto deseado. Esperamos que en la zona del núcleo, cuando lleguemos, tengamos un poquito de fondo más blando para que no nos rompa tanto las redes. Y alrededor vimos que hay un poco de piedra, así que cruzaremos los dedos para que las redes vuelvan lo más enteras posibles y con captura. Lo que nos quede de redes lo tiraremos en el talud sobre el final de la campaña. A ver qué tenemos en los taludes. Arriesgar al final. Laura Schechter, a cargo de este equipo científico,
tiene la misión de analizar las comunidades bentónicas a partir de las muestras recolectadas. ¿Alguien que la tenga de allá? Gracias a estos organismos que viven en dependencia con el fondo marino, pueden imaginar cómo son las relaciones entre los principales individuos de la zona. Tal vez las más importantes sean las de alimentación. ¿Qué viste verde o solo veo verde? Uno de los primeros pasos es averiguar si la zona del Banco Burwood puede sustentar animales más complejos, conocidos como predadores tope. Es el caso del elefante marino, que nada desde Puerto Madryn unos 1.300 kilómetros en busca de las aguas fértiles del banco para alimentarse. Las redes traen una buena cantidad de organismos bentónicos. Los investigadores están motivados. Las muestras son más que suficientes para identificar y clasificar la vida alrededor del banco. La idea es apuntar a entender cuáles son los procesos que se van a estar desarrollando en el banco, que son muy particulares, que son muy diferentes, creemos, de lo que sucede en el resto de la plataforma argentina. Esponjas marinas, corales blandos o de aguas frías, erizos, cangrejos, estrellas de mar, son algunos de los tantos organismos del banco. Por su ubicación geográfica, el Banco Burwood se encuentra aislado del resto del mar argentino. Debido a la enorme cantidad de nutrientes que cargan sus aguas, se impone con un hábitat singular para una gran diversidad de fauna. El talud del banco, donde la profundidad de las paredes aumenta abruptamente, es una de las zonas más ricas en diversidad de fauna bentónica. Los investigadores creen que una densa población de esponjas y corales de agua fría, como también otros organismos, conviven en este bosque animal. Las esponjas y los corales son conocidos como ingenieros ecosistémicos. Sus estructuras tridimensionales, que modifican la topografía del fondo, ofrecen alimento y refugio a otros organismos, como crustáceos y peces. Por eso, la presencia de estas especies es una de las razones detrás de la abundancia y la diversidad del banco, y lo que lo hace singular. En las aguas profundas del Banco Burwood, cientos de especies que viven en estrecha relación con el fondo componen un paisaje único. Luego de una noche de abundante recolección, Laura Schechter comienza a catalogar las muestras obtenidas. Mi grupo de trabajo, con el que estoy trabajando desde hace ya varios años en carácter de taxónoma o especialista en identificación de especies, son las esponjas marinas y los corales verdaderos.
Las esponjas en general son muy interesantes y muy importantes en estas comunidades, por lo que estamos viendo que dominan en más del 50, 60, 70% en biomasa de las capturas. Es decir, tenemos una muestra de las comunidades bentónicas que viene de las redes de fondo y lo que vemos mayormente son esponjas y un montón de otros organismos asociados. Lo que tengo en mis manos es un fragmento de un coral blando que está en la zona del talud, especialmente del Banco Burwood, y las zonas en donde hay una gran abundancia de estos tipos de corales muchas veces se conocen como jardines de coral y se caracterizan justamente por ser zonas que tienen una alta riqueza de especies, una gran biodiversidad. Estamos viendo un tipo de Ophiura, un pariente de las estrellas de mar, que vive como enganchado en las ramas, se está ajustando con los brazos. Acá está sobresaliendo un gusanito, un poliqueto. Por eso estos ambientes son tan especiales, son tan vulnerables y albergan tanta riqueza. Siendo la mayoría organismos sin movilidad sésiles, ante cualquier perturbación que pueda sufrir el ambiente, ellos no se pueden mover. Y como suelen ser frágiles de largos periodos de vida, un pequeño cambio puede ser muy, muy drástico. Y la recuperación a un nivel similar o parecido puede tomar muchos, muchos años. 2,62. Por las condiciones oceanográficas que reinan en el banco, tenemos una confluencia de faunas y una gran riqueza para conservar. Estas especies bentónicas componen buena parte de este ecosistema, pero la riqueza del Banco Burwood no se agota en las comunidades de los fondos marinos. Algunas aves y algunos mamíferos, como pingüinos, delfines, ballenas y elefantes marinos, se acercan a sus aguas en busca de alimento, como calamares y peces que abundan en la zona. Un equipo de investigadores inicia esta travesía para entender cómo se distribuyen estas especies y cómo se comportan. Natalia de la Bianca hace sus tareas de reconocimiento. La posibilidad de avistar animales es reducida porque el mar está lejos de ser tranquilo. El equipo pasa varias horas en la cubierta observando el horizonte con sus binoculares. El objetivo es llevar un registro de los diferentes mamíferos marinos que frecuentan la zona. También pueden saber si hay crías y la proporción de machos y hembras que se dejan ver. Con estos datos, pueden comprobar si el Banco Burwood, además de ofrecer alimentos a los animales, también es una zona de reproducción para estas especies. Lo que vemos mayormente en esta zona es el que estamos viendo ahora, que es el delfín austral, pero incluso algunas veces se los puede ver en grupos mixtos. Ocasionalmente se ven, como nos pasó hoy a la mañana, que vimos otro que es del mismo género que estos dos, que es el delfín cruzado, que es un poco más oceánico, se lo ve por mensaje de Drake, se lo ve más en Antártida, pero que también lo hemos visto en el banco y se puede ver en esta zona. Una oportunidad avistamos ballena jorobada. Hay algunas especies, como el caso de las orcas, que podrían andar por ahí, andan por todos lados. Lo mismo para algunas otras especies de ballena, incluso la ballena franca o ballena minke. Se podrían llegar a encontrar por esa zona. No hay nada que indique que no estarían, digamos, a pesar de que nosotros no la hayamos visto. En el caso de lo que son los lobos y las focas, lo que hemos visto nosotros fueron lobos marinos de un pelo y 2 pelos sudamericanos. Ahora también hay varias especies que potencialmente podrían estar en la zona del Banco Burwood, que nosotros no la hemos visto en los momentos que fuimos. Es como una instantánea, digamos, vamos en un determinado momento y por una zona pasamos en un determinado día a una determinada hora. Podemos decir lo que hay, pero es más difícil decir lo que no hay.
otro equipo de biólogos navega la zona del banco. Luciana Ricciardelli trata de interpretar las relaciones alimenticias entre los animales que componen este hábitat. En los ecosistemas marinos conviven complejas relaciones. Por eso, un pequeño desequilibrio en una de las partes podría modificar sustancialmente este sistema. En el área del banco, los investigadores extraen abundantes muestras de fitoplancton y zooplancton y corroboran que el área núcleo sigue teniendo altos índices de productividad. La primera campaña en noviembre llegamos y había un bloom algal impresionante que cubría todo el ancho del área marina protegida. Hoy volvemos y estamos volviendo a tomar muestras de esa misma alga. Ahora estamos tomando muestras y están volviendo a salir. Los isótopos, podemos hablar de que hay muchísimos elementos en la naturaleza. Los principales que están formando nuestro cuerpo, nuestros componentes orgánicos, sería el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, hay muchos más, en menor medida. Pero los que yo utilizo son carbono y nitrógeno. Tomando, por ejemplo, el carbono es un elemento que tiene diferentes formas, aparece en diferentes formas en la naturaleza. Esos son los llamados isótopos. Iso quiere decir igual, topos quiere decir lugar, que es el lugar en la tabla periódica que estudiábamos cuando estábamos en la secundaria. Bueno, eso quiere decir isótopo. Yo utilizo los isótopos estables como una técnica para estudiar las relaciones tróficas entre los organismos, es decir, las relaciones alimentarias. ¿Qué se está alimentando un consumidor? ¿De cuánto se está alimentando? ¿Dónde lo está comiendo? Y estableciendo las relaciones tróficas entre distintos componentes de un ecosistema, uno puede estar, digamos, descubriendo cómo es la estructura de esa comunidad. La red trófica la definimos, ¿sí?, como la transferencia de energía entre un organismo y el siguiente. La transferencia que se realiza entre la presa y el consumidor a través de la alimentación. La energía en todo ecosistema va a entrar por los productores primarios y a través de este proceso de alimentación se transfiere entre los eslabones de la cadena trófica. Ahora vamos a medir con este multiparámetro una serie de parámetros ambientales directamente en la botella. Luego de 30 días en alta mar, los investigadores emprenden la vuelta a tierra firme bastante satisfechos por haber obtenido un buen volumen de muestras. Pero el trabajo aún no está terminado y debe continuar en los laboratorios. La estructura de una comunidad biológica está dada por la cantidad de poblaciones de distintas especies que coexisten en un espacio y en un tiempo determinado. En el caso de las redes tróficas marinas, tenemos al fitoplancton como principal productor primario y la energía que ellos hacen ingresar a este sistema se transfiere por medio de la alimentación hacia los consumidores. Mira que se ve increíble eso. Che, ahora que vemos esto de los oscuros, estaba pensando con los australes, ¿viste? De ver si podemos hacer alguna diferenciación.
Luciana Ricciardelli y Natalia Della Bianca intercambian información de la última campaña. Cada una de ellas obtuvo datos que complementan el trabajo de la otra. El desafío es armar una red trófica de acuerdo a lo que se conoce del área y las zonas cercanas. Organismos de la base de la red trófica, fitoplancton y zooplancton. Utilicé un gradiente de colores en donde la parte del rojo más intenso son valores isotópicos mucho más altos y van disminuyendo hacia la zona del banco Burwood. Ah, está bueno eso. Y es muy diferente. La idea es comenzar a evaluar cómo los consumidores y sus presas se relacionan, de cuántas presas se alimenta un consumidor, si esto varía en el espacio y en el tiempo, es decir, en el espacio si un consumidor puede que esté moviéndose entre redes tróficas diferentes, desde las zonas costeras hacia zonas oceánicas. Por ejemplo, los mamíferos marinos tienen una movilidad muy grande, las aves marinas también, los pingüinos, ¿sí? Por ejemplo, los albatros, los petreles. Entonces, la idea es ver también cómo esto varía en el espacio y cómo varía en el tiempo, porque la comunidad no solamente tiene una estructura determinada, sino que también tiene una dinámica, ¿sí? Va cambiando a lo largo del tiempo, porque está sujeta también a los cambios intrínsecos de las poblaciones de cada especie. Lo más importante para estos animales que se alimentan en aguas más profundas es no la zona del banco, que la zona del banco es bien bajita, sino más que nada las zonas adyacentes, todo lo que está alrededor del banco, en donde también hay registros de avistaje de otros animales, elefantes marinos, de aves marinas, de pingüinos. El estudio de las relaciones alimentarias a través de los isótopos estables nos permite construir las redes tróficas de cada lugar. Y estas medidas a lo largo del tiempo nos permiten ver la dinámica de esa estructura trófica y ver cómo los diferentes lugares o hábitats se están comunicando a través de los individuos. La zona del banco Burwood es una zona que hasta ahora, por lo menos en las épocas en las que fuimos, tiene una gran abundancia de productores primarios fitoplanctónicos que parecen que está sustentando a toda una estructura trófica única, ¿no? En características del lugar es única porque además es la confluencia de la región de Patagonia Sur y las regiones oceánicas que están muy influenciadas también por todo lo que es la corriente de Malvinas, que surge de la corriente circumpolar antártica, es decir, es una zona de confluencia de fauna. El banco Burwood sorprende no solo por su alta biodiversidad y la abundancia de las especies que lo habitan. Este rico ecosistema aún intriga a los investigadores y potencia nuevas campañas. La vida en la Tierra está marcada por el mar. La vida en millones de formas, colores y tamaños. En sus paredes, en sus lechos. Bosques marinos a cientos de metros de profundidad. Increíbles criaturas danzando en la superficie. También en el aire que lo cubre. Sumergido en las aguas más australes del mundo, el banco Burwood es un universo que sorprende y que recién empieza a ser develado. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era.